Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz domingo para todos ustedes. Les habla Fray Julio César y nos reunimos para reflexionar el Evangelio de este domingo, 14 de abril. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, de los versículos 35 al 48. En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y el asombro, les dijo: ¿tienen allí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y añadió: así estaba escrito, el Cristo padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este Evangelio tiene tanta enseñanza para no terminaríamos de pronto precisar el contenido de este hermoso Evangelio de este tercer domingo de Pascua. Pero sin embargo, vamos a acercarnos un poco a la intención y sobre todo a la invitación que Jesús nos hace para nuestra vida. Parte el Evangelio diciendo: ellos explicaban, es decir, los discípulos que habían tenido un encuentro con Jesús. Estamos hablando de los discípulos de Maús. Ellos explicaban, contaban, interpretaban lo que había sucedido en el camino y cómo se había dado a conocer a ellos en la fracción del pan. Ellos estaban conversando cuando se presentó en medio de ellos Jesús, diciéndoles: paz a ustedes. Esto les asustó y se sobresaltaron. Se volvieron asustados y pensaban ver un espíritu. Ellos vieron, es decir, que equivale ver con atención, un ver de contemplación, y les dice: ¿por qué están turbados? Es decir, en otras palabras, ¿por qué están sacudidos? ¿Por qué suban dudas en ustedes? Es decir, la palabra turbados también se entiende por subir,
Y entonces podemos encontrar lo que Jesús está diciéndonos. ¿Por qué suban dudas en ustedes? ¿Por qué suben las dudas en su corazón? Una traducción de pronto más correcta. ¿Por qué suben las dudas en su corazón? Las dudas suben en su corazón. Y Jesús dice, soy yo. Vean, soy realmente yo, soy yo, o yo soy a quien ustedes están viendo. No tengan dudas. Jesús les está haciéndoles entender que esas dudas que suben hacia su corazón y que les impide ver y reconocerlo, Jesús les pide, soy yo. No tengan dudas. Aquí estoy yo. Y entonces entendemos en esta palabra, esta petición que hace Jesús, es decir, ver y tocar. Seguimos con esos verbos que en un momento también hemos reflexionado. Soy yo. No estén viendo a otra cosa, a otro ser. Soy yo, no tengan dudas. Vean y toquen. Soy yo. Entonces, por eso el Evangelio utiliza esta palabra. Tóquenme. Tóquenme. Soy yo. Entonces, Jesús dice, un espíritu no tiene carne ni huesos. Jesús nos está pidiendo que le toquemos, que palpemos, palpar, que no soy un fantasma. Por eso a este verbo de ver podemos agregar también el verbo palpar, porque este es tóquenme, palpen, que no soy un fantasma. No es ver por ver, sino ahora entendamos que me contemplen. Eso es lo que está pidiendo Jesús. Pálpenme, contémplenme. ¿Quién soy realmente? ¿Quién soy realmente? Con esto Jesús nos está demostrando la manera de verificar la resurrección. Nos está pidiendo que palpemos que Él no es un espíritu. Palparme está indicándonos que nosotros tenemos que descubrir que Jesús está vivo. Y luego continúa el Evangelio diciendo, con esto les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no terminaron de creer porque estaban demasiados alegres, dice el Evangelio literalmente, no comprendieron de creer porque estaban demasiados alegres. Haciendo un paréntesis a esto, a veces la alegría abundante nos puede confundir. Esa alegría que supera nuestras propias pasiones, decisiones, nos puede llegar a una situación de confusión como han experimentado estos discípulos. Estaban tan alegres que no eran capaces de creer que Jesús estaba frente a ellos. Por esa alegría estaban aturdidos y no les permitían creer lo que estaban viendo. Estaban maravillados, asombrados. Y Jesús les dice,
para romper esa alegría confusa, les dice: ¿tiene aquí algo de comer? Fíjense lo que Jesús está agregando a este palpar, tocar. ¿Tiene aquí algo de comer? Ese aquí y el ahora es el tiempo del resucitado, que se hace presente en medio de los discípulos. Por eso el tema de aquí es importante comprenderlo para conectarnos con la experiencia de lo que Jesús está manifestándonos. Y ellos le dieron a Jesús, a él, un trozo de pescado asado. ¿Por qué introduce el Evangelio la palabra pescado? Porque en griego, ichthys o ichthys significa pescado, y el contenido de esta letra griega, ichthys, está significando que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios Salvador. Por eso aparece la palabra pescado, que está muy íntimamente relacionado a la identidad de Jesucristo. Le dieron un trozo de pescado asado. Tomándolo, recibiendo, comió. Pero no comió de cualquier manera, sino comió delante de ellos. Y dijo entonces a ellos: estas son las palabras mías que les hablé cuando estaba con ustedes. Por tanto, era necesario que todo se cumpliera, todo lo que estaba escrito, es decir, en la ley, los profetas y en los salmos. Está afirmando todo lo que es el Antiguo Testamento. Aquí se cumple en Cristo. Entonces les abrió su inteligencia para comprender las Escrituras. Les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. El centro del Evangelio es que tenía que padecer el Cristo porque estaba escrito, así estaba escrito, y resucitaría al tercer día, es decir, levantarse de entre los muertos al tercer día. Luego, el Evangelio nos indica también que será anunciado, es decir, el querigma tiene que ser anunciado, pero en su nombre se anunciará también la conversión, la metanoia, que equivale al cambio de vida, al cambio de mente, y el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando de Jerusalén. Entonces, queridos hermanos, hoy nos toca cumplir este mandato de Cristo, anunciar el querigma, el Evangelio, pero también anunciando el Evangelio con la conversión porque todos nosotros somos sus testigos y somos testigos de resucitado. Que no perdamos nuestra misión, no nos desorientemos, que no nos abrume y nos confunda esa alegría de pronto como los discípulos, sino centrémonos en la misión y que el Evangelio de hoy nos está pidiendo a cada uno de nosotros: anunciar el querigma a todo el mundo, pero mostrando esa metanoia, esa conversión, ese cambio de vida, ese cambio de mente. ¿Y por qué? Porque somos sus testigos. Somos testigos del resucitado. Somos testigos de ese Cristo que ahora vive en nosotros. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y te acompañe en este día, en esta semana, siempre orando por cada uno de ustedes que nos acompañan en esta misión de la contemplación y la predicación a través de estos medios de la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Dios te bendiga.